Seguimos analizando la serie de ejercicios que nos van a permitir aplicar las expresiones que nosotros ya hemos calculado en los videotutoriales de la teoría a redes eléctricas, donde defino claramente los valores de las fuentes, de los resistores y las bobinas. Aquí tengo una respuesta forzada. ¿Por qué? Porque en este circuito, a partir del tiempo de referencia t igual a 0, el switch conectaría la fuente de voltaje al resistor y la bobina, que están conectados en serie. De tal manera que por segunda ley de Kirchhoff yo tendría para el estado transitorio a la caída del resistor, que sería igual a la R por la corriente que depende del tiempo, más la inductancia L por la diferencial con respecto al tiempo de la corriente que depende del tiempo, igual al valor de la fuente de voltaje. Aquí la fuente de voltaje está suministrando un valor de 9 volts a partir del tiempo t igual a 0, es decir, la fuente de voltaje se comporta como una función escalón unitario multiplicada por el valor 9. Yo ya sé, ya como nosotros ya en los videotutoriales de la teoría hemos hecho el proceso gracias a que sustituimos la derivada con respecto al tiempo por el operador d, igualamos para obtener la ecuación homogénea y despejamos el valor de d, sabemos que la función de peso ponderada sería igual a h de 0 por el número natural e a la menos el valor de d, que es r entre l por t. Esto ya lo hemos obtenido en la teoría. Y también hemos obtenido en los videotutoriales de la teoría que la función de peso ponderada cuando t es igual a 0, es decir, la h de 0 es igual a 1 entre l. Como, y dirían, pues vamos a resolver esto de la misma manera. Ustedes dirían, utilizando la lógica del último problema que resolvimos el videotutorial pasado, estarían razonando, bueno, como en el videotutorial pasado, cuando teníamos un ejercicio similar, definimos que cuando una fuente de voltaje se comportaba como una función escalón unitario, nosotros igualábamos en automático la función de peso ponderada con la respuesta forzada de la corriente. Y yo les diría que en este caso no es exactamente así. ¿Por qué? Porque en el último ejercicio del videotutorial pasado, yo tenía que aplicar una derivada con respecto al tiempo a la primera expresión que obtenía por medio de la segunda ley de Kirchhoff, dado que obtenía para el ejercicio pasado una ecuación íntegro diferencial y tenía que aplicar dicha derivada para obtener una ecuación diferencial. Pero aquí obtengo en automático una ecuación diferencial, de tal manera que no tengo que aplicar una derivada con respecto al tiempo a la función de la caída del voltaje de la fuente, y estaría conservando una función escalón unitaria para la expresión que se colocaría dentro de la integral que puede definirnos la respuesta. ¿Quién? La respuesta forzada. Entonces, yo sí tengo que hacer la integral en este caso. De tal manera que resolviendo la integral, la cual yo ya resolví en los videotutoriales de la teoría, ya sé que la respuesta forzada estaría dada por esta expresión, esta de aquí. Solamente que aquí ya pondría los valores en los lugares que le corresponde. Muy bien, por ejemplo, aquí 1.8 proviene de que en la expresión que define esta ecuación de manera general, aquí tengo la i subíndice 0. De lo que recuerdo, es la i subíndice 0. Y yo sé que para esta la i subíndice, no sería la i subíndice 0. ¿Saben por qué? Porque eso pasa cuando tenemos la respuesta libre, que depende exclusivamente de las condiciones iniciales, pero aquí tenemos la respuesta forzada. Este 1.8 realmente surge de la expresión el valor de la caída de voltaje, es decir, el valor de E, que en este caso vale 9, entre la impedancia del circuito, 9 entre 5. 9 entre 5, 1.8, de ahí sale. Y eso, y E entre R entre R, así está escrito para la expresión que define la respuesta forzada para un circuito como el que estamos analizando de manera general. Entonces, lo que yo concluyo es que gracias a que nosotros ya calculamos la respuesta forzada para un circuito RL cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a un escalón unitario, ya puedo escribir fácilmente dicha respuesta forzada, que en el ejercicio 5 nos dio E entre R, 9 entre 5, 1.8 por 1 menos E a la por 1 menos el número natural E a la menos R, en este caso R, 5 entre
0.2 y 5 entre 0.2 aquí me da 250T y ya estaría definiendo la corriente que necesito para este ejercicio. Ahora voy con un ejercicio de la respuesta completa. ¿Cómo yo sé que este ejercicio se aplica a la respuesta completa? Lo sé porque en el estado transitorio que existe antes de la conmutación, es decir, antes de pasar este interruptor que se encuentra en la posición 1 a la posición 2, yo tengo un circuito formado por un resistor y el capacitor, que para el estado permanente que existe antes de la conmutación, el capacitor se comportaría como un circuito abierto, de tal manera que el voltaje entre las placas del capacitor es igual al voltaje proporcionado por la fuente de voltaje, que es 14 volts. Entonces mi condición inicial sería V subíndice 0 igual a 14 volts. Una vez que yo conmuto el circuito, es decir, paso a conectar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, yo tengo que ahora también el circuito queda conectado a otra fuente. Entonces tengo condiciones iniciales y tengo valor de la fuente de... Tengo el valor de la fuente de voltaje, con lo cual ya sé que tengo una respuesta completa. Muy bien, entonces tengo que sumar la respuesta libre, que en una conexión RC nosotros sabemos nos dio para la respuesta RC, nos dio, ¿cuánto era? Ah, sí, sí, ya me acordé. Bueno, lo acabo de ver aquí, tomen en cuenta que lo que yo no procuro tanto aprenderme las expresiones de memoria. Obviamente me aprendo las más importantes de memoria, pero muchas veces yo prefiero que es mejor razonar cómo llegar a la expresión. Y como yo sé razonar cómo llegar a la expresión, es lo que estaba haciendo justo ahorita. Pero por condiciones de tiempo y para no querer repetir lo que yo ya he visto en la teoría de los videotutoriales pasados, porque así evito sobrecargarlos de información, ya me voy directamente a lo que tengo escrito aquí. Entonces sabemos que la respuesta libre para un circuito RC sería la caída de voltaje inicial en el capacitor, que ya hemos definido que para este ejercicio es 14, entre la impedancia del circuito, que sabemos que aquí es 3. Sería 14 entre 3, por el número natural E a la menos 1 entre R, que sabemos que es 3, y entre la capacitancia, que aquí sabemos que es 0.25. Y esa sería la respuesta libre. Pero yo quiero la respuesta completa. Solamente hay que definir lo que se acaba de mencionar, que es esta expresión. Es esta expresión de 4.66 por el número natural E a la menos 1.33T. Y para este ejercicio en particular es ese valor, dado que nos han dado los valores del resistor y el capacitor, que podemos sustituirlo en la expresión general que obtuvimos en los videotutoriales de la teoría. Ahora tenemos que sumarle la respuesta completa. Nosotros tenemos un circuito RC. La respuesta completa de un circuito RC, cuando está alimentado por una fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a un escalón unitario, esto quiere decir que a partir del tiempo t igual a 0, está alimentando el circuito con un valor constante. Nosotros sabemos que la función de peso ponderada, que es la misma que definimos en el ejercicio no pasado, sino en el antepasado, porque en el ejercicio antepasado también teníamos un circuito RC conectado a una fuente, también teníamos para el estado transitorio un circuito RC conectado a una fuente de voltaje que se comportaba con un escalón unitario. Sabíamos que sabíamos que para ese caso la función de peso ponderada es igual a la corriente forzada. Entonces, como yo ya he definido que la función de peso ponderada es igual a 1 entre R, y este 1 realmente es cuando nosotros manejamos una fuente de voltaje de valor de 12 volts, pero si manejamos una fuente de voltaje de valor de 12, sabemos que la H de 0 sería en este caso, como si me están dando los valores, en vez de 1 yo pondría el valor constante de la fuente de voltaje, que es 12 entre 3 ohms, 12 entre 3 ohms, por el número natural E a la menos 1 entre RC por el tiempo t. Como esa sería mi respuesta forzada, la corriente forzada, ya nada más sumaría lo que tengo aquí, lo que acabo de describir, sustituyendo los valores que ya me están proporcionando en el ejercicio de valor de la fuente, valor del resistor, valor del capacitor en el lugar que le corresponden para la expresión de la respuesta forzada de la corriente, y ya obtendría
ya obtendría, sumado a la respuesta libre, la respuesta completa. Muy bien. Entonces, proseguimos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tengo que para el estado permanente, antes de la conmutación, es decir, antes de pasar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, tengo una red eléctrica con una fuente de voltaje de valor constante con un valor de 12 volts, un resistor de 4 ohms, un resistor de 6 ohms, un resistor de 3 ohms, un resistor de 3 ohms y una bobina de 6 milihenries. El resistor de 6 ohms estaría en serie con la bobina de 3 ohms, de tal forma que la impedancia equivalente entre estos dos resistores sería 9 ohms. Entonces, por lo cual yo quiero saber la corriente que circula a través de los dos resistores, que será la misma que circule a través de la bobina, que en el estado permanente que existe antes de la conmutación se comporta como un cortocircuito. Y entonces por la regla del divisor de corriente tendría la corriente que circula por tendría primero que calcular la impedancia equivalente del circuito y después, ahora sí, calculando, porque no pueden aplicar desde esta red eléctrica en automático la regla del divisor de voltaje de corriente. Tengo primero que calcular la impedancia equivalente del circuito y después, por medio de la ley de Ohm, obtener la corriente total del circuito. Entonces, tenemos una impedancia de 9 ohms que equivale a la impedancia de 6 ohms conectada en serie con la impedancia de 3 ohms, conectado en paralelo con una impedancia de 3 ohms. Y esto me da, sería 3 por 9, 27. 27 entre 12, y esto me da 2.25 ohms. 2.25 ohms. Y ahora tendríamos que esos 2.25 ohms se suma a 4 ohms y ahora tenemos 6.25 ohms, de tal forma que la corriente total sería 12 entre 6.25 ohms, y esto nos da una corriente de 1.92 amperes. 1.92 amperes. Ahora, nosotros sabemos que ese 1.92 amperes circula en este resistor y se distribuye entre el resistor de 3 ohms y los resistores de 6 ohms y 3 ohms. De tal forma que ahora sí puedo aplicar la regla del divisor de corriente, el cual me diría que la corriente que circula por el resistor de 6 ohms y por el resistor de 3 ohms, que tienen una impedancia equivalente de 9 ohms, sería igual a la admitancia de una impedancia equivalente de 9 ohms, es decir, un noveno, por la corriente que los atraviesa, que es 1.90, el valor de la corriente que los atraviesa. Entonces voy a calcular un noveno por 1.92, 1.92 entre 9, y ya tendría 0.213, que debe ser dividido por la admitancia del arreglo en paralelo del arreglo en paralelo del resistor de 3 ohms y el resistor de 6 ohms y el resistor de 3 ohms que están en serie. Entonces yo necesito la admitancia de esa conexión donde, y repito para que se entienda, el resistor de 3 ohms está conectado en paralelo con un resistor de 6 ohms y otro resistor de 3 ohms, siento que estos dos últimos resistores están en serie. Entonces obtengo su impedancia, su admitancia equivalente, tendría 3 sería 12 entre 27. 12 entre 27. La admitancia equivalente de esa conexión de esos tres resistores sería 0.44. Por lo tanto, para saber la corriente que circula a través del resistor de 6 ohms y el de 3 ohms, que es la misma corriente que va a circular por la bobina de 6 milihenries, y que va a ser la condición inicial y subíndice 0 para la bobina, yo tengo que dividir .2133 entre .444 y me da 0.48 amperes. Es decir, aquí está, 0.48 amperes se envía mi corriente inicial en la bobina. Tengo que esa es la... Muy bien, he obtenido la I subíndice 0, que es 0.48 amperes. Ahora, esa sería la condición inicial en mi bobina para el estado transitorio, por lo cual voy a cambiar el interruptor de la posición 1 a la posición 2 y yo gracias a esto desconecto toda esta parte de la red de la parte de la red que me interesa analizar, donde voy a tener una bobina que se comporta como una fuente de corriente
conectada en serie a una impedancia equivalente de 5 ohms, porque tenemos un resistor de 3 ohms y un resistor de 2 ohms en serie, y a una fuente de voltaje. También yo sé por el estado permanente que existía antes de la conmutación que la corriente de esta bobina circula en el sentido hacia abajo, porque la fuente de voltaje del estado de 12 volts, la que existía en el estado permanente antes del transistorio, provocaba una corriente en esa dirección. De tal manera que cuando tenga el estado transitorio voy a tener una bobina que se comporta como una fuente de corriente de valor I subíndice 0, la cual genera una corriente en la misma dirección que la fuente de voltaje de 9 volts. Pero primero vamos a analizar el caso de la respuesta libre. Nosotros sabemos, por la expresión que ya hemos desarrollado en los videotutoriales, que la respuesta libre para la corriente en una condición RL debido a las condiciones iniciales es I subíndice 0 por el número natural E a la menos R entre L por T. Ahora, como yo tengo también una fuente de alimentación constante, voy a sumarle a la respuesta libre la respuesta de la corriente que se debe a la respuesta de la corriente que se debe a la respuesta forzada, que es cuando tenemos una fuente de alimentación constante, es decir, que la fuente a partir del tiempo t igual a 0 empieza a suministrar una corriente constante de 9 volts, que eso quiere decir que la fuente se comporta como un escalón unitario multiplicado por el valor 9, y nosotros ya sabemos que que la corriente forzada bajo estas condiciones sería igual a la expresión I subíndice 0 por I subíndice 0 I subíndice 0 por 1 menos el número natural E a la menos R entre L por T. Solamente que aquí ya escribí el valor que me daba sustituyendo los valores de la inductancia R y de la inductancia L y la resistencia R. Y voy a demostrar que en efecto nos da esto. El ejemplo que estamos analizando nos dice que hago una pequeña corrección. El 1.8 que están ahí no es el I subíndice 0. La I subíndice 0 se ocupa pero para la respuesta libre. Para la respuesta forzada lo que se ocupa es E entre R, es decir, 9 volts entre 5. Y nosotros ya hemos calculado que 9 entre 5 es 1.8. Por eso en la respuesta forzada primero teníamos 1.8. Ahora, tenemos una inductancia de ¿cuánto? ¿De cuánto nos dicen que es la inductancia para este ejercicio? De 6 milihenries. Muy bien, 6 milihenries. Entonces yo voy a dividir R, la resistencia R, entre la inductancia L, 6 milihenries, que sería entre 6 exponencial a la menos 3. Y esto me da 833.33. Entonces, aquí está mi respuesta forzada con los valores ya sustituidos. Efectivamente es 833.33. Ya lo único que me hace falta sumar es la respuesta libre para este ejercicio, que es el valor que nosotros definimos hace unos momentos, más la respuesta forzada, que es el que definimos también hace unos momentos, y ya tendríamos la respuesta completa, respuesta libre más respuesta forzada, y hemos resuelto este ejercicio. Por último, yo tendría esta red eléctrica. Para el estado transitorio que existe antes de la conmutación, yo tengo para el estado permanente que existe antes de la conmutación, yo tengo una red eléctrica formada por una fuente de voltaje de 8 volts conectada a un resistor de 2 ohms, a un resistor de 4 ohms, a un resistor de 3 ohms, y este resistor de 3 ohms está conectado en serie a un resistor de 2 ohms y el capacitor está conectado en serie con el resistor de 2 ohms, pero yo sé que para un estado permanente con una fuente de alimentación de valor constante, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, la caída de voltaje que a mí me interesa conocer sería la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms, dado que al comportarse el capacitor como un circuito abierto para el estado permanente que existe antes de la conmutación, los puntos de medición de tal voltaje pasarían de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, por la regla del divisor de voltaje, obtendría la caída de voltaje en el resistor de 4 ohms, que sería igual a 4 por 8 entre la impedancia total del arreglo, que sería 2 más 4 me da 6, más 6, 12, entonces 32 entre 12, y me da que la caída de voltaje inicial en el capacitor es 2.66 volts. Muy bien. Ahora, una vez que yo hago la conmutación,
Una vez que yo hago la conmutación, paso de conectar este punto a este punto, por lo que toda esta parte de la red eléctrica dejaría de estar conectada a la parte de la red eléctrica que nos interesa analizar en el estado transitorio. Entonces tenemos una impedancia de 2 ohms conectada, un resistor con una impedancia de 2 ohms conectado en serie con otro resistor con una impedancia de 7 ohms. Para nuestro circuito equivalente, por lo tanto, tendríamos un capacitor inicialmente energizado por un voltaje de 2.66 volts conectado en serie con un resistor de 9 ohms y conectado a una fuente de alimentación. Si se dan cuenta, que vale 14 volts. Es el momento de obtener la respuesta libre y la respuesta forzada. Por los análisis que yo ya he hecho de todos los ejercicios anteriores y que también he realizado en la teoría, yo ya sé que la, yo ya sé que la respuesta libre para un circuito RC es la caída de voltaje V0, que es 2.66 en este caso, entre la resistencia, que para este ejercicio es 9, multiplicado por el número natural E a la menos 1 entre la resistencia, que en este caso es 9, entre la capacitancia, que en este caso es un sexto, y es así como tendría 1 entre 9 entre un sexto y me da 2 tercios. A ver, lo voy a calcular rápidamente. 1 entre 9 entre un tercio, 9 entre 3, 1 entre 9, entre un sexto, digo, ya me estaba confundiendo. 1 entre 9, primero es 1 entre 9, porque la resistencia vale 9. Y luego es 1 entre un sexto, porque la capacitancia vale un sexto. Entonces sería 1 entre 9 sextos. Y 1 entre 9 sextos me da 1 entre 1.5. Y 1 entre 1.5 es 2 tercios. Aquí está. Ahora, yo sé por todos todos los videotutoriales que hemos hecho de la teoría y que hemos explicado la respuesta forzada cuando tenemos un circuito RC que es alimentado por una fuente de alimentación de valor constante, ya hemos definido la corriente que actúa en tal configuración de la red, la corriente debido a la respuesta forzada. Entonces yo les pido que para terminar este ejercicio, para esta red eléctrica formada por un capacitor, un resistor de 2 ohms conectado en serie con un resistor de 7 ohms y con una fuente de alimentación de valor de 14 volts, calculen la respuesta forzada. Lo único que tienen que hacer es fijarse qué expresión de la corriente tienen para la respuesta forzada en un circuito RC que está alimentado por una fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a un escalón unitario. En este caso es un escalón unitario multiplicado por 14. Y con esto terminaríamos este video tutorial. Pues nos vemos en los próximos videotutoriales para más ejercicios. Hasta pronto.